El amor es como esa niebla matutina que desciende sobre las montañas, misteriosa, suave, envolvente. Cuando aparece, parece eterna, como si el mundo entero se hubiera detenido para contemplarla, y sin embargo basta con que el sol asome en el horizonte para que la niebla se disipe lentamente, revelando la piedra desnuda, dura e inquebrantable que siempre estuvo debajo. Así ocurre con el amor. Al principio nos envuelve con su calidez, nos hace creer que siempre será nuestro refugio, pero tarde o temprano, como todo en la vida, se transforma. Y es ahí donde la pregunta arde en el corazón: ¿por qué cambia el amor? ¿Por qué aquellos ojos que ayer nos miraban con ternura, hoy se vuelven fríos, distantes, indiferentes? La filosofía budista lo llama anicca, la impermanencia, una verdad fundamental de la existencia. Nada permanece, ni la risa, ni las lágrimas, ni siquiera los lazos más íntimos. Todo fluye como un río que jamás se aferra a las orillas por las que pasa. Y cuando alguien deja de amarte, no lo anuncia con tambores ni discursos. No se levanta un día para declararlo con solemnidad. No, el final del amor llega con el silencio. Llega con gestos tan discretos que solo un corazón atento puede reconocerlos. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Una parábola zen, un viaje interior, una enseñanza que no solo habla de la pérdida, sino también de la sabiduría de aprender a dejar ir. Había una vez un viajero, un hombre sencillo, pero con pensamientos profundos y un corazón lleno de preguntas. Había conocido el amor y había confiado en su eternidad. Había sentido el calor de una mano entrelazada con la suya, y había creído que esa unión sería indestructible. Pero un día todo comenzó a cambiar. Al principio fue apenas un matiz, como la primera hoja que cae de un árbol antes de que llegue el otoño. Palabras que ya no eran tan frecuentes, miradas que empezaban a acortarse, silencios que se volvían más pesados que cualquier conversación. El aire entre ambos se espesó con todo lo que no se decía. Desesperado por respuestas, el viajero buscó a un anciano monje que vivía en lo alto de las montañas. La gente decía que su sola presencia era como un lago en calma, serena, profunda, capaz de reflejar verdades invisibles. Maestro, dijo el viajero con voz temblorosa, temo que el amor se esté escapando de mis manos. Aquella que un día caminó a mi lado, ahora lo hace delante de mí, indiferente a si la sigo o no. ¿Qué he hecho mal? El monje cerró los ojos unos segundos, como si escuchara no solo la voz del viajero, sino también su alma. Y entonces respondió con serenidad: cuando el amor se desvanece, no lo hace como el humo que desaparece con el viento. Se retira como la marea, revelando la orilla que siempre estuvo allí. Y hay dos señales claras que anuncian ese retiro. Pero antes de revelarlas, el monje llevó al viajero hasta un pequeño jardín, donde un árbol se erguía, majestuoso, dando sombra con sus ramas extendidas. En él, un pajarillo descansaba, cantando melodías alegres. ¿Ves este pájaro?, preguntó el monje. El viajero asintió. Entonces el monje agitó suavemente su mano. El pájaro, al sentir la perturbación, alzó el vuelo hacia el cielo abierto. El amor, dijo el monje, es como este pájaro. Mientras se siente cómodo, se queda, canta y construye su nido en tu presencia. Pero cuando deja de estar en paz, se marcha. El viajero observó el vuelo del pájaro, cada batir de sus alas como un eco de algo que él ya había sentido en carne propia. Y de pronto lo entendió: así era su relación, un canto que se había ido apagando sin previo aviso. El monje, con voz suave pero firme, le dijo: la primera señal de que el amor muere no se anuncia con gritos, sino con silencios. La persona que antes se sentaba a tu lado, que llenaba el espacio con su risa y con su presencia, comienza a retirarse lentamente. Ya no busca tu mirada, ya no comparte su día contigo. Está ahí físicamente, pero su alma ha empezado a viajar lejos. El viajero bajó los ojos. Sí, lo había notado. Conversaciones que antes fluían como un río ahora eran apenas gotas cayendo de un cántaro vacío. Risas que antes brotaban espontáneas ahora se habían vuelto escasas, forzadas. Pero, preguntó con un hilo de voz, ¿por qué no me lo dice de frente? ¿Por qué se aleja como un fantasma en lugar de darme la verdad? El monje sonrió con ternura. Porque ellos mismos están aprendiendo a soltar. El amor no desaparece de golpe, hijo mío.
Se apaga poco a poco, como las brasas de un fuego que se resiste a morir. Y en ese proceso, quien deja de amar no siempre entiende lo que siente. Solo se aleja, retira su presencia, aunque todavía no sepa cómo ponerlo en palabras. El viajero sintió un nudo en la garganta. Imágenes de días recientes pasaron por su mente. El abrazo que antes duraba minutos, ahora apenas segundos. El te quiero que antes surgía con naturalidad, ahora se había convertido en silencio incómodo. El calor en la cama que antes parecía hoguera, ahora era apenas tibieza en el borde del colchón. Era cierto. El amor no se había ido de un día para otro, pero había empezado a retirarse sin despedida. El monje entonces preguntó: dime, viajero, ¿correrías detrás del pájaro que ya ha volado? ¿Le pedirías al árbol que no suelte sus hojas cuando el otoño ha llegado? El viajero no respondió, pero en su interior comprendió: perseguir lo que ya se va es encadenarse al sufrimiento. Forzar al amor a quedarse es encarcelarlo en una jaula donde tarde o temprano muere sofocado. La primera señal estaba clara. Cuando el amor se apaga, la presencia se retira. El cuerpo puede seguir, pero el alma ya no está contigo. El monje tomó al viajero por el brazo y lo condujo hacia un estanque cristalino escondido en medio del jardín. El agua estaba quieta, tan serena, que reflejaba el cielo como si fuera un espejo. «Mira el agua», dijo el monje. El viajero se inclinó y vio su propio rostro reflejado, tan familiar, aunque de algún modo diferente, distorsionado por los pequeños movimientos de la superficie. Entonces, el monje tomó una piedra y la dejó caer suavemente en el estanque. El agua se agitó, las ondas rompieron el reflejo, y lo que había sido claro se volvió irreconocible. Así es la segunda señal, dijo el monje. Cuando alguien pierde el amor por ti, no solo retira su presencia, también se convierte en otra persona. El viajero abrió los ojos de par en par. El corazón le golpeó fuerte en el pecho. ¿Convertirse en otra persona? El monje asintió con serenidad. La mujer que alguna vez se reía de tus bromas, que buscaba tu compañía, que compartía tu mundo, ahora se muestra como una extraña. Su voz ya no suena igual, sus palabras ya no llevan calor, su mirada ya no busca la tuya. No es que quiera herirte, es que su corazón ha tomado otro rumbo. El viajero apretó los puños. Sí, lo había visto. Las bromas que antes los hacían reír juntos ahora parecían no tener gracia. Sus conversaciones, antes llenas de complicidad, ahora eran como hablar con un desconocido en la calle. El mismo rostro, pero otra alma. El monje continuó: el amor transforma a las personas. Cuando dos se aman, sus raíces se entrelazan, como árboles que crecen lado a lado. Pero cuando ese amor se desvanece, esas raíces buscan otro suelo, otro cielo. Lo que duele no es solo la pérdida del amor, sino también la desaparición de la persona que conocías. Esa versión de ella ya no existe. El viajero bajó la mirada, lágrimas silenciosas llenaron sus ojos. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con voz quebrada. Intento recordarle quién era, intento que vuelva a ser la misma. El monje negó suavemente con la cabeza. No puedes. Esa persona ya se ha ido. Ahora hay otra frente a ti, y tu tarea no es retenerla ni traerla de vuelta, sino honrar su transformación y dejarla seguir su camino. El viajero respiró hondo y sintió el peso de la verdad caer sobre él como una roca, pero también la extraña ligereza de la claridad. La segunda señal estaba revelada: cuando el amor se va, la persona se transforma en alguien diferente. Y resistirse a ese cambio es luchar contra la naturaleza misma. El monje miró al viajero con compasión y añadió: pero escucha bien, hijo mío. El amor no solo se anuncia con la ausencia y con la transformación. Hay una tercera señal, más sutil, pero igual de dolorosa: el resentimiento. El viajero levantó la mirada sorprendido. ¿Resentimiento? El monje asintió lentamente. Cuando el corazón deja de amar, muchas veces no sabe cómo justificarlo. Y entonces, en vez de aceptar su partida en silencio, comienza a buscar razones para marcharse. Pequeñas discusiones se vuelven tormentas, gestos cotidianos se transforman en ofensas, detalles que antes eran encantadores ahora se convierten en defectos insoportables. El viajero recordó cada momento reciente, esa vez que ella criticó su manera de vestir cuando antes lo encontraba gracioso, la impaciencia en sus ojos cuando él contaba una historia que antes la hacía reír, las discusiones absurdas por cosas sin importancia. El monje continuó:
El resentimiento es como un carbón encendido que alguien sostiene con la intención de arrojártelo, pero en el proceso es esa persona quien primero se quema, y sin embargo, esa quema constante envenena el vínculo hasta que el amor ya no encuentra espacio para respirar. El viajero cerró los ojos, ahora comprendía que no era odio, no era crueldad. Era simplemente la señal de un corazón que buscaba una salida, aunque la encontrara en la forma más dolorosa. La tercera señal, dijo el monje con voz grave, es esta: cuando el amor muere, la persona comienza a acumular resentimiento hacia ti, no porque seas enemigo, sino porque su alma necesita justificar lo que su corazón ya decidió. El viajero, todavía con lágrimas en los ojos, murmuró: entonces, ¿qué me queda? Si ella ya no está, si se transformó en otra, si incluso me mira con resentimiento, ¿cómo seguir? El monje guardó silencio por un instante y luego lo llevó de nuevo al estanque. Esta vez no lanzó ninguna piedra, simplemente señaló el reflejo del viajero. Mira con atención, dijo con calma. ¿Qué ves? A mí mismo, respondió el viajero confundido. El monje asintió. Y ahí está la cuarta señal. Cuando el amor se va, muchas veces creemos que hemos perdido una parte de nosotros. Sentimos que nos falta algo, que sin esa persona ya no estamos completos. Pero esa es la mayor ilusión de todas. El viajero parpadeó como si las palabras le hubieran atravesado. ¿Ilusión? Sí, dijo el monje. El amor nunca vino a completarte. Tú ya eras completo antes de conocerla. Ella solo reflejaba el amor que ya existía dentro de ti. Cuando alguien deja de amarte, no te arranca un pedazo del alma. Lo que desaparece es el espejo en el que te mirabas. El viajero recordó cada instante en que había sentido que ella era su todo, su razón de ser, su fuente de alegría. Y comprendió que allí había estado su error, había entregado a otro la llave de su propia plenitud. La cuarta señal, explicó el monje, es esta: cuando alguien deja de amarte, comienza a buscar fuera lo que antes encontraba en ti. Y tú, en tu dolor, sientes que ya no eres suficiente, que te falta algo. Pero la verdad es que nunca te faltó nada. Tú sigues siendo tú. El viajero respiró profundamente, como si por primera vez entendiera el peso real de aquellas palabras. El amor no lo había completado, solo le había mostrado un reflejo de lo que ya llevaba consigo. Y en ese instante, aunque la tristeza seguía presente, una chispa de libertad comenzó a encenderse en su interior. El monje se sentó en silencio bajo la sombra del árbol, como si esperara que el viajero terminara de procesar cada palabra. El viento soplaba suave, moviendo apenas las hojas, y en ese murmullo natural, el viajero sintió que había algo más por escuchar. Maestro, dijo con voz quebrada pero firme, ya lo entiendo. El amor se anuncia con 4 señales. Primero, cuando se retira la presencia aunque el cuerpo siga ahí. Segundo, cuando la persona que amaba se transforma en alguien diferente. Tercero, cuando comienza a surgir el resentimiento que todo lo contamina. Y cuarto, cuando creemos que hemos perdido una parte de nosotros, olvidando que ya éramos completos desde el inicio. El monje lo miró con ternura, como un padre que observa a un hijo encontrar sus propias respuestas. Así es, respondió, y lo más importante es lo que haces después de ver esas señales. Puedes llorar, aferrarte, rogar, pero todo eso solo prolonga tu sufrimiento. El verdadero camino es aceptar, agradecer y soltar. El viajero cerró los ojos, imaginó cada escena de su relación, las risas compartidas, los silencios incómodos, las discusiones recientes, el vacío en la cama, y por primera vez, en lugar de resistirse, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Gracias, susurró, gracias por lo que fue, gracias por lo que me enseñaste, gracias incluso por irte. El monje sonrió. Eso es el desapego, dijo suavemente. No se trata de endurecer el corazón ni de fingir que no dolió. Se trata de entender que todo en la vida es como las estaciones. El amor llega como primavera, florece, madura como verano, se enfría como otoño y a veces se despide como invierno. Y cuando una estación termina, no lloras porque ya no está. Te preparas para la que viene. El viajero respiró profundamente, como si el aire de la montaña le limpiara el alma. Ya no sentía que había perdido algo. Sentía que había vivido algo, que lo que se había ido no era suyo para retener, sino un huésped que había pasado por su vida y había dejado huellas imborrables.
Con paso más firme, el viajero se levantó y comenzó a descender la montaña. El dolor seguía allí, sí, pero ya no era una carga insoportable. Era una lección, una cicatriz que no lo debilitaba, sino que lo hacía más sabio. Mientras caminaba, pensó, el amor no muere, solo cambia de forma. A veces es compañía, otras veces recuerdo, otras enseñanza. Y en cada forma sigue siendo un regalo. El monje lo observó alejarse con serenidad. Sabía que ese hombre aún lloraría, aún tendría noches de nostalgia, pero también sabía que ya no sería prisionero del apego. Había comprendido lo esencial, el amor no es algo para poseer, es algo para vivir, agradecer y dejar fluir.